Gracias a Dios porque me permite estar acá con ustedes. Simplemente es gracia. Así que les pido que todos juntos le pidamos a Dios por lo que Él va a hacer hoy. ¿Les parece? Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú no necesitas a un predicador en específico, sino que es tu Espíritu Santo que va a hacer la obra hoy, que ya está haciendo la obra hoy. Gracias por lo que tú eres y porque nosotros somos beneficiarios de tanta misericordia de parte tuya. Te ruego en especial para que abras nuestros corazones para poder recibir este mensaje, este fundamento. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Es un gusto estar aquí otra vez. La verdad, ahorita a las 10 de la mañana que me tocó predicar, lo siento por los que vinieron a las 10. Estaba excesivamente nervioso, pero gracias a Dios porque yo sé que aún en las fallas, aún en las faltas, aún en lo que nosotros no podemos hacer, Él se perfecciona. Entonces, el día de hoy no lo presentó, pero vamos a iniciar con una nueva serie. Esta serie se llama Elementos. Por las próximas 4 semanas vamos a estar viendo acerca de los fundamentos de la vida cristiana. Vamos a hablar acerca de algunos fundamentos donde por qué nosotros actuamos como actuamos, por qué como iglesia creemos en esto y hacemos ciertas cosas. Y definitivamente el primer fundamento que tenemos que hablar es el Evangelio. Quiero platicarles un poco de la familia de la que yo vengo. Mi papá y mi mamá se conocieron en una iglesia cristiana. Entonces, desde que tengo memoria, a mí me enseñaron acerca de Dios. Me enseñaron acerca de por qué era bueno ir a la iglesia, por qué era bueno leer la Biblia, por qué era bueno amar al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque en el inicio a mí me lo enseñaron de una manera clara, con el paso del tiempo a mí se me fue olvidando. Y yo seguía haciendo las cosas por inercia. Seguía intentando ir a la iglesia, seguía intentando leer la Biblia, seguía intentando amar a mi prójimo. Pero la realidad es que hacer esas acciones, esas buenas obras, sin entender por qué las estaba haciendo, se convirtieron en una losa pesada, muy pesada. Y yo terminaba molesto, cansado de estar haciendo eso. Por eso es que una pregunta que nos vamos a tener que hacer en las próximas semanas es: ¿por qué hago lo que hago? ¿Me ayudan a repetir esa pregunta? ¿Por qué hago lo que hago? Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de este fundamento, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces aquí desde el escenario hablamos mucho acerca de Evangelio, Evangelio, Evangelio. Y yo sé que hay personas que dicen, está hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Hay otros que dicen, Evangelio, ¿qué será eso? ¿Será algo, o sea, qué es eso de Evangelio? Y hay 2 maneras a grandes rasgos, porque realmente ahora vamos a dar una pincelada de lo que es el Evangelio, pero hay 2 maneras de que nosotros vayamos entendiendo el Evangelio. La primera es que lo podemos ver desde una perspectiva histórica. ¿Cómo es esto? Sí, mira, en el principio Dios creó todo y lo creó de manera perfecta, sin error. Si tú te vas a Génesis, vas a darte cuenta que cada vez que hacía algo, decía, y esto es bueno. Lo creó todo perfecto. Sin embargo, tan solo habían pasado 2 capítulos. Y en el capítulo 3 de Génesis nos encontramos con ¡pum!, la caída. Donde entra el pecado, donde entra el sufrimiento. Y es algo que tú tienes que entender, porque muchas veces surgen dudas de Sergio, o a los pastores, pastor, pero ¿por qué hay enfermedad? Pastor, pero ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué? Por eso, por la caída. Vivimos en un mundo caído.
Por eso hay terremotos, por eso hay sufrimiento en este mundo. Si todo terminara ahí, sonaría triste, ¿no? Sin embargo, Jesucristo vino a redimir, a mostrar salvación y rescate a través de su muerte. Ahora, estamos esperando una cuarta temporada, que esa se le llama restauración, que es donde Jesucristo vendrá por segunda vez y restaurará todo como al inicio. Ahora, hay una segunda manera de verlo. Y la segunda manera es que hay un Dios que es santo y justo. Lo voy a decir otra vez porque estas dos palabras son muy importantes. Hay un Dios que es santo y justo. Ahora, al final de nuestras vidas, al final de todo, nos vamos a presentar delante de Él y seremos juzgados. Todos seremos juzgados delante de ese Dios. Y hay dos maneras en las que tú te puedes presentar. Una, ser juzgado en tu propia justicia. ¿Cómo es eso? A ti se te va a evaluar por todo lo bueno y por todo lo malo que has hecho, y en base a eso se te va a juzgar. Nada más que te voy a decir algo triste. Con que tú hayas desobedecido o con que tú hayas pecado una sola vez, una sola, automáticamente todo lo bueno que puedas haber hecho se considera inservible. Con un solo error que hayas cometido, automáticamente te hace culpable ante ese Dios que es 100% santo, 100% justo. Y volvemos a hacer una pausa ahí. Si todo terminara ahí, ¿te daría felicidad? ¿Estarías feliz? ¿Tendrías esperanza? De hecho, yo me atrevo a decir que es como deprimente, ¿no? Si todo termina ahí, es deprimente. O sea que, como quiera, voy a estar mal ante Dios, ¿no? Sí. Ahora, la otra manera de presentarnos ante ese juicio, delante de ese Dios santo y justo, es en base a la justicia de otro. En base a la justicia de una persona que vivió una vida perfecta, que vivió una vida sin pecado, que desde toda su existencia ha cumplido las expectativas de ese Dios santo y justo. Ahora, ahí es donde nosotros ponemos nuestra fe en ese alguien, y ese alguien es Cristo. ¿Cuál es tu participación en esto? Creer. Creer en que Él vivió esa vida perfecta que tú y yo jamás podríamos llevar. Creer en Él, confiar en Él, poner nuestra fe en Él. En que Él murió por nuestros pecados, pero que no quedó ahí, sino que resucitó y hoy está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Si tú has puesto tu fe y tu confianza en ese hombre, en ese Dios Jesucristo, pasan en automáticamente muchas bendiciones, pero te quiero mencionar tres iniciales. La primera es que en el momento en que tú pones tu fe en Cristo, tú eres declarado justo por Dios. O sea que siempre justo, sí, porque Dios no cambia, ¿eh? No es como que hoy eres justo, hoy ya no. Hoy volviste a pecar, ya no eres justo. No. Si tú pusiste tu fe en Cristo, todo el tiempo, a partir de ahí, todo el tiempo eres declarado justo por Dios. El segundo beneficio es que
Tú eres adoptado. Hasta se siente bonito el saber, eres adoptado como su hijo. No eres alguien que, bueno, ya estamos en paz, pero tú por tu lado y yo por el mío. No, ahora eres adoptado por ese Dios, eres parte de su familia. Y la tercera es que comienzas un proceso de peregrinación hacia la eternidad, que a nosotros los cristianos nos gusta llamarle un proceso de santificación. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de un pasaje que nos va a ayudar a ver esto del evangelio o de creer en este fundamento para poderlo vivir de una manera práctica. Y vamos a leer una porción de Primera de Pedro. Es Primera de Pedro capítulo 1 a partir del verso 3. Te pido que abras tu Biblia, que la enciendas. Si de plano no traes Biblia física, no traes la Biblia digital, ahí va a aparecer, no te preocupes. Pero antes de comenzar la lectura, nada más quisiera ponerte un pequeño contexto de qué es lo que estaba pasando a la audiencia original para quien fue escrito esto. Estas personas estaban sufriendo por decir que habían creído en ese Jesucristo. Ellos estaban empezando a tener una vida de sufrimiento. Y eso apenas comenzaba, porque ellos iban a sufrir todavía más. Pero en ese momento que ellos estaban sufriendo, el Espíritu Santo motiva a Pedro para que él escriba esta carta. Y él inicia hablando otra vez del fundamento en el que ellos deben de estar bien anclados. ¿Me acompañan a leer? Primera de Pedro capítulo 1 a partir del verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, serán afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes aman, y quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, que estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Me cansé. Pero bueno, vamos a entender un poquito de qué se trata esta lectura, porque tal vez a simple vista hay algunas cosas que surgen dudas. Entonces quiero que entiendas que el centro de este mensaje es hablar acerca de que tu vista y mi vista tienen que estar ancladas en el sacrificio de Cristo, o tienen que estar ancladas en el Evangelio, para que eso te dé el fundamento necesario para reflejarlo en todas las áreas de tu vida. Otra vez, anclar tu vista en Cristo te dará el fundamento necesario para reflejarlo en todas las áreas de tu vida. Y en la primera parte empieza con una bendición, es como una alabanza. Y en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cómo yo reflexionaba y decía:
Normalmente nosotros, ¿qué hacemos cuando una persona está sufriendo? A veces uno no sabe ni qué decir y nada más dices, pues está difícil, ¿no? No, pues ánimo, échale ganas. A veces que te atreves a decir, oh no, tú confía, todo va a salir bien. Pero ante una persecución real, ante un sufrimiento real, Pedro dice algo que ellos necesitaban recordar. Y ellos necesitaban recordar en dónde estaba anclada su fe. Y lo primero que hace es que empieza a alabar a Dios y le dice, hey, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo empieza a alabar? Porque él ha entendido y él sabía que ellos habían sido beneficiarios de la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un momento en la introducción? Cuando decíamos, en la salvación realmente tú no tienes una participación. Tú crees, ok, tú tienes fe, ok. Para quien no lo sabía, para que tú puedas creer en Cristo, previamente Dios mismo tiene que tocar tu corazón, para que lo puedas entender, para que puedas desear este mensaje. Si Dios no hace esto, pues no va a pasar. Ahora, ¿por qué es necesario que tú y yo entendamos eso? Porque lo único que nos resta entonces es, igual que Pedro, alabarlo y bendecirlo, porque Él es nosotros simplemente somos beneficiarios de su misericordia. Ahora, lo siguiente que hace es que los anima a recordar que tienen una esperanza viva. No es que ellos estén confiados en alguna persona que vivió hace años y que murió y pues dicen que se sacrificó, entonces pues ya está. No. Él les dice, su esperanza está viva, porque Él resucitó. Y al igual que el día de hoy, para ti y para mí, es algo que nos tenemos que recordar. Hemos sido beneficiarios de la misericordia de Dios y tu esperanza y mi esperanza está viva, porque Cristo está vivo y está hoy a la diestra del Padre. Y como ahora dijimos que si tú has puesto tu confianza en Cristo, eres adoptado, eres hijo, ahora hay una herencia para ti. No hay beneficios y no somos beneficiarios nada más del perdón de nuestros pecados, de que somos hijos, sino que hay una herencia. Y aquí Pedro, creo que de manera intencional, no describe esa herencia. No nos dice cómo es, porque es tan asombrosa que él no se enfocó en describirla. Lo que sí nos dice es lo que no es. Y esa herencia, lo que no es incorruptible, o sea que no se va a desgastar, jamás. No, es inmaculada, o sea que no tiene mancha. Y la tercera es que no se va a marchitar. Si tu esperanza y tu fe está en Cristo, hay una herencia que siempre te va a estar esperando. No hay modo de que esa herencia se desvanezca, se desgaste. Eso no es posible. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo y conmigo al día de hoy? La realidad es que lamentablemente hemos escuchado tanto acerca que de Dios, que de Cristo, que del Espíritu Santo, que hay veces que lo escuchamos tanto que lamentablemente se llega a convertir en un ruido blanco. ¿Qué es un ruido blanco? No sé si ustedes han visto estos ventiladores, estos que son como un circulito y son de aspas, entonces empieza. ¿Sí saben de cuáles hablo? Al principio, cuando tú escuchas eso, no te deja dormir. Dices, ay, apaga ese ventilador. Es molesto. Pero al paso de los días, ese ruido ya no te incomoda. Ese ruido ya no te molesta. De hecho, al contrario, ahora hasta lo prendes para poderte dormir. ¿No? Eso es un ruido blanco. Ahora, lamentablemente a ti y a mí, no es poco común o no es poco probable que podamos ver
esa gran misericordia de parte de Dios como un ruido blanco. Y lamentablemente llegamos a menospreciar o a desvalorizar la salvación que se nos ha otorgado por gracia. ¿Tú cómo estás hoy? ¿Vives constantemente recordándote que eres privilegiado por ser su hijo? ¿Vives constantemente recordándolo? O quizá tú ni siquiera has puesto tu fe en él. Tal vez eres como Sergio de hace años, que le enseñaron sus papás, que por mucho tiempo asistió a la iglesia, pero en realidad no había puesto su fe en Cristo. Y si tú eres de esas personas, hey, te invito a que no dejes pasar el tiempo, porque tú eres privilegiado de estar escuchando estas buenas nuevas. Tú ya estás siendo, a ti ya te está tocando parte de esta misericordia por escuchar que hay esperanza para tu vida. Ahora otra vez, en esto tiene que estar anclada nuestra vista, porque eso otra vez nos va a dar un fundamento para poder responder o para poder reflejarlo en todas las áreas de nuestra vida. Si te das cuenta aquí, a partir del verso 6, Pedro empieza a hablar de los momentos de sufrimiento. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Yo creo que de manera natural nosotros somos diseñados para evitar el sufrimiento. Yo no he conocido a nadie que le cause placer estar enfermo o que le cause placer la muerte de un ser amado. No. Nosotros lo que menos queremos es pasar por esos momentos de sufrimiento. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro nos recuerda algo bien interesante, y lo primero es que te dice, hey, esos momentos de sufrimiento son temporales. Son temporales. Comparados esos momentos de sufrimiento por el que estás viviendo o por el que vas a vivir, va a ser temporal. Comparado con la eternidad, esto no es nada. Y esa es la manera que él animaba a su audiencia original, pero también te anima hoy. Ten esto en mente, esto es temporal. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo, no importa por la prueba que estés pasando. Si tú has puesto tu fe en Cristo, hay esperanza para ti. Porque esto es... Si me explico, es como, pues en realidad ni siquiera es tanto. Pero tú no lo vas a poder ver así si tu vista no está bien puesta en Él. Si tu vista no está puesta en Él, tú no lo vas a poder ver así. Ahora, lo siguiente que dices, a mí me encanta, y dice, si es necesario, dice, por un poco de tiempo, si es necesario. Esto implica que las pruebas, el sufrimiento, es si son necesarias. En el tiempo de donde fue escrito esto, yo les decía al principio, ellos estaban sufriendo persecución, algunos los golpeaban, los maltrataban. En el día de hoy ni para ti ni para mí eso pasa. Al menos ahora. Al menos en nuestra comunidad eso no pasa. Lo cual no implica que tú no puedas estar pasando por momentos de sufrimiento o momentos de pruebas. Tú puedes estar pasando tal vez por alguna prueba dolorosa por la muerte de un ser amado. Tal vez puedes estar pasando una prueba de dolor porque estás enfermo, por la separación de tu familia, de tu matrimonio, porque has sufrido abusos, porque hay problemas en casa, porque hay escasez económica.
porque te estás peleando con tus compañeros de trabajo o de escuela. O a lo mejor el tipo de prueba es algo más íntimo. Estás siendo tentado, estás siendo probado con pecados de envidia, con pecados sexuales, con pecados de egoísmo, con pecados de mentira, con pecados de ira. Todos de diferente manera pasamos por estos tiempos de prueba. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué estás pasando? ¿Por qué estás pasando? ¿Habías visto que esto es algo permitido por Dios porque quien lo necesita eres tú? Él no lo necesita porque Él ya te conoce. Él ya sabe qué clase de fe tienes. Quien lo necesita eres tú. Ayúdame a decir, quien lo necesita soy yo. ¿En serio? ¿Lo crees? Porque si no lo crees, la manera en que lo creas no es que te levantes todos los días así, es que lo necesito. No, es que no. La manera que lo tienes que hacer es, Dios, tú eres mi Dios. Y si tú dices que lo necesito, aunque no lo entienda, yo tengo fe en que lo necesito. Porque tú estás trabajando a través del dolor. Porque Dios utiliza la prueba para mostrar lo que en realidad hay en nuestros corazones. Nosotros podemos creer que tenemos fe y confianza en Dios, pero es muy fácil decir que tenemos fe y confianza en Dios cuando no nos falta comida, cuando mi familia está bien, cuando tengo salud. En ese momento, todo como que, no, sí, Dios es mi Dios y creo en Él y confío en Él. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero nos da gripe y dices, Dios, ¿y si es COVID? Y te empiezas a despedir de tu familia y dices, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mi vecino que tú sabes cómo es? No. Fíjense, con una enfermedad tan simple, nuestra fe se pone a prueba a través del sufrimiento. Por eso es que, y ojo, no es algo que Sergio dice, es algo que la palabra de Dios dice. No me creas a mí, créele a su palabra. Ahora, dice acá que aún en esto hay esperanza, porque tu fe está siendo probada y va a ser refinada. Ahorita cantamos y es como bonito, ¿no? Cantar y purifícame. Y todos así cantamos y, sí, Dios, purifícame, pásame por el fuego. ¿Cierto? Pero nos pasa por el fuego y estamos, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Hey, tu fe y tu confianza debe de estar anclada en Él. Otra vez, recuérdatelo una y otra vez. Porque otra vez, eso te va a dar el fundamento para ver el proceso de dolor y de sufrimiento desde la perspectiva correcta. Y hay esperanza porque dice que si tu fe es aprobada, va a ser en gloria a Él. Voy a pasar a la última parte, porque hay muchas cosas que pudiéramos decir acerca de este texto. Pero termina hablando acerca del privilegio que tú y yo tenemos de participar de cosas que los profetas anhelaban ver y que hoy los ángeles están mirando. Dos grupos de personas con los cuales ahorita no estamos conviviendo, pero los dos tenían un mismo anhelo: el privilegio de participar en la obra de Dios. ¿Y a quién crees que se les ha dado el privilegio de participar? A los hijos de Dios, a ti y a mí. Si tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, a ti y a mí se nos ha dado ese privilegio. Ahora,
el privilegio de compartir el evangelio no solamente es las personas que se paran aquí a predicar, tampoco son solamente las personas que van casa por casa, o que en tu trabajo o en tu escuela digas, la verdad es que les voy a hablar acerca del evangelio y el evangelio es y pum, pum, pum. No. No solamente se ve de esa manera. En el contexto de lo que se está escribiendo, está hablando de, hey, las pruebas que tú pases, el sufrimiento por el que tú vivas, de la manera en que tú reacciones, va a ser de bendición y de testimonio a otros. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Tu vida está reflejando en quién has puesto tu confianza? ¿Tu vida está reflejando eso? ¿Está siendo de testimonio? ¿Estás predicando acerca de en quién has puesto tu fe, tu esperanza? Yo no sé otra vez qué pruebas estés pasando. Definitivamente hay pruebas más dolorosas que otras. Pero si tu vista está anclada en Cristo, vas a reaccionar de una manera que va a dar gloria a su nombre. Y otras personas van a decir, wow, gloria a Dios por lo que está pasando Él, porque está siendo de bendición para mi vida. Ahora, ¿qué pasa si tú no estás pasando por un momento de sufrimiento específico? Tu vida cotidiana también refleja en quién has puesto tu confianza. ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿A tu esposo, a tu esposa? Las personas que están a tu alrededor dicen, yo quiero eso. Yo quiero eso. No sé qué es, pero yo lo quiero. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tu jefe? ¿Cómo tratas a tus compañeros? Cuando te ven, ellos dicen, hey, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso que tú tienes. Porque a pesar de que todo está mal, sigues reaccionando de una manera inexplicable. Por eso es que como iglesia nosotros prestamos tanta atención al evangelio, porque otra vez esa es la base de todo. Hablar acerca de Cristo. Tal vez he escuchado a varias personas que luego dicen, pues es que siempre hablan de lo mismo. Están hablando de, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y terminan, pero Jesucristo. Claro, porque ahí está nuestra esperanza, nuestro fundamento. Por eso es que nosotros hablamos acerca de, en tu comunidad, en esta comunidad de iglesia, tenemos que reflejarnos constantemente el evangelio. Cuando tu hermano cae, cuando tu hermano peca, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que recordarle? ¿En quién ha puesto su confianza? ¿En quién está su esperanza? Y eso es lo que hacemos en los grupos misionales. Eso es lo que hacemos en los grupos de vida. El que vino el viernes a matrimonios, te digo de qué se habló. De evangelio. De eso se habló. Porque el evangelio es lo que va a hacer que tu matrimonio funcione. Ahora, justo hoy con el video decíamos, hey, siempre se habla acerca de plantar iglesias y plantar iglesias. Y hay personas que dicen, pero ¿para qué quieres plantar más? ¿Para qué quieres plantar más? Para esto, para que más personas que viven sin esperanza, que viven esclavizadas al pecado, que ven que el mundo está caído, donde hay sufrimiento, donde hay dolor,
que ellos también puedan conocer acerca de la esperanza que hoy tú estás escuchando. Por eso es que somos apasionados por esto de plantar iglesias, porque hoy Dios ha tenido misericordia de que tú estés aquí, que tú estés escuchando esto. Pero hay tantas personas que necesitan escucharlo. ¿Eso qué es? Mostrar el evangelio aplicado, el evangelio en acción. Ya para terminar, quiero que otra vez reflexiones en algo. Yo no quiero, creo que el papel de los que nos paramos acá jamás va a ser apuntarte con un dedo para hacerte sentir culpable. No, es hablar acerca de una realidad y hacerte reflexionar. Yo quiero que tú reflexiones en dónde está anclada tu fe, en dónde está anclada tu esperanza. Porque tal vez tú ya dices: Sergio, yo soy hijo de Dios, ok, pero a lo mejor estás pasando por un momento difícil de prueba, a través del sufrimiento. Tal vez ahí estás batallando con un pecado, el cual caes y vuelves a caer y te sientes desanimado. Y es: Sergio, es que ¿por qué? Hey, otra vez, no sigas, dobla tus manos y ve. Recuerda en quién está puesta tu esperanza. Él es fiel. Él es fiel. ¿Alguien cree que Dios es fiel? Él espera en Él, confía en Él. Él va a hacer, Él va a cambiar tu vida. Pero sigue llevándote a Él en los momentos en los que sufres. Llévate a Él en los momentos en los que estás triste, en los que te sientes culpable, en los que dices: ya no puedo más. Llévate a Él. Y recuerda que tienes que estarlo viendo. Es que ahí está. Ese es el fundamento. Familia, amigos, ese es el fundamento. Si tú no eres creyente, si tú has escuchado acerca de Jesucristo, de la fe, pero la realidad es que tú no has puesto tu confianza, tu fe para salvación en Cristo, pídele a Dios que te ayude a creer en Él. Otra vez, ni siquiera se trata tanto de que tú tomes una buena decisión. Se trata de que Él haga la obra en ti para que tú puedas confiar y creer en Él. Quiero que terminemos orando a Dios. Yo no sé si Dios te ha mostrado que estás dudando de algo acerca de lo que Él es. Tal vez no estás creyendo que los procesos de sufrimiento están dentro de su control, que la prueba que estás pasando es como si a Dios se le hubiera salido de las manos. No, jamás, 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 jamás. Si has reconocido pecado hoy, te invito a que vayamos a Dios y le pidamos perdón y que confiemos en Él, no en nosotros, en que por poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, Él va a hacer lo que Él ha prometido hacer. ¿Oramos? Señor Dios, te agradecemos porque tú eres bueno y porque sin merecerlo tú nos has hecho partícipes de tu gracia y de tu misericordia. Te ruego, Señor, por cada uno de nuestros corazones. Tú sabes, papá, por los procesos que estamos pasando. Tú sabes con los pecados que estamos lidiando. Tú sabes
nuestros problemas internos, con nuestros problemas escondidos. Tú conoces los problemas con nuestra familia, con nuestras parejas. Tú conoces nuestras pruebas y nuestros conflictos. Y tú estás probando nuestra fe. Te ruego, Señor, que nos ayudes a anclarnos en ti. Ayúdanos, porque nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces. Ayúdanos, papá, te necesitamos. Te rogamos que nos continúes mostrando misericordia y que podamos responder en alabanza y adoración a ti por lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, el cual anhelamos que venga ya, para dejar de estar en este mundo caído, para ya no estar en este mundo con sufrimiento. Gracias, Dios, porque en ti está nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, de sus propios deseos. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Dios no te va a tentar. Dios no va a hacer que tú peques. Él va a utilizar tu pecado, que viene del mundo de Satanás y de tus propios deseos de tu cuerpo caído, y Él va a utilizar eso para redimirlo para su gloria. Pero si hoy estás luchando con un pecado, ese pecado no proviene de Dios. Dios lo va a usar para su gloria. Va a redimir todo aquello que necesita ser redimido. Las pruebas sí vienen de parte del Señor, pero la tentación, el pecado, eso no viene de Dios. Pero bueno es Dios que Él utiliza todo eso para su gloria. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar este tiempo adorando a nuestro Señor.